Hoy he venido a correr a la playa porque sabemos que el ejercicio cardiovascular mejora ciertas funciones y estructuras de ciertas áreas del cerebro, sobre todo del hipocampo. Eso, junto a la exposición solar controlada, la exposición a la naturaleza, el grounding, que es pisar la arena y sentirla, mejoran mi salud mental. Imagino que tú tendrás el mismo feeling, yo también, y eso está comprobado. Pero no vamos a hablar hoy de salud mental, hablaremos otro día. Hoy me gustaría invitarte a una reflexión, que es, ¿esto solamente se da de manera unidireccional? Es decir, yo hago cosas que mejoran mi cerebro. ¿Se puede dar al contrario? Es decir, ¿pueden mis pensamientos modular mi comportamiento? Mis pensamientos, cómo me hablo, modular lo que siento, por supuesto, pero no solamente eso, sino mi comportamiento y lo que ocurre dentro de mi cuerpo, es decir, mi fisiología, cosas que aparentemente yo no puedo controlar, como son mis hormonas, por ejemplo. ¿Puede que lo que yo piense interfiera sobre mi fisiología? Dicen que cuando quieres algo, debes desearlo muy fuerte. Y hoy, en el capítulo de hoy, vamos a ver qué hay de cierto en ello. La genética no lo es todo cuando hablamos de salud. La forma en la que piensas, sientes y actúas influye mucho en tu salud física y mental. Hoy te quiero contar historias inspiradoras, estrategias prácticas y nuevas investigaciones que te permitan empoderarte y tomar el control con decisiones que te hagan vivir más y mejor. Te doy la bienvenida a Entrena tu Genética. Hoy en día se habla mucho de mindset o mentalidad, que es un marco mental en el que una persona tiene unas expectativas y que le sirven de guía para responder en línea a esas expectativas. Es decir, nuestro mindset cambia en relación a la información que recibimos y esta, a su vez, sobre nuestro comportamiento. Por ello, las expectativas que tenga una persona van a ser clave en el desarrollo de su conducta. Y esto se ha demostrado también en comportamientos relacionados con la salud. Por ejemplo, se ha visto que dar mensajes positivos a adultos mayores sobre el envejecimiento mejora su salud cardiovascular en comparación con dar mensajes negativos. Como ves, lo que nos dicen modifica nuestras creencias y con ello nuestro comportamiento. De hecho, ¿sabes que existen estudios desarrollados con personas con obesidad, personas con problemas mentales o incluso estudios sobre matemáticas que han demostrado que si a una persona se le dice que la explicación de su problema es de origen genético, tiene menor capacidad para mejorar, aunque sea mentira? Esto se ha comprobado cuando se ha comparado con otras personas a las que se le ha explicado que el origen de su problema es acerca de su conducta o del estilo de vida en realidad. Y es que ya lo decimos siempre, la genética pone el arma, pero es el ambiente quien la dispara. En este sentido, un estudio exploró cómo el conocimiento de cierta información sobre nuestra salud puede influir en cambios de comportamiento, alteraciones en aspectos psicológicos e incluso en cambios fisiológicos. Lo que hicieron fue realizar un test genético y se asignó de manera aleatoria a la mitad de los participantes en un primer grupo catalogado como alto riesgo, mientras que a la otra mitad se les proporciona información de bajo riesgo, y con riesgo nos referimos a mayor riesgo de no tener buena predisposición genética al ejercicio. Es decir, lo que se les dijo es que se les había encontrado un gen que no les hacía mejorar tanto como creían en ejercicio. Recordemos que eso se hizo de manera aleatoria, por lo que la información que se les daba no era real. Pero aquí lo interesante fue que se midieron una serie de parámetros relacionados aparentemente con su genética, tanto antes como después de que recibieran la información acerca de su estado de salud. Concretamente se les pidió correr durante el máximo tiempo posible tanto antes como después de conocer sus datos de ADN. De ese modo, los investigadores quisieron saber de qué manera conocer la genética, ya sea información verídica o ficticia, afecta sobre nosotros, sobre nuestro rendimiento, sobre nuestra experiencia subjetiva y sobre nuestra fisiología. Para evaluar el rendimiento se evaluó el tiempo total de carrera. Para la experiencia subjetiva se evaluaron la sensación de esfuerzo y el calor sofoco experimentado. Y para los cambios fisiológicos se evaluó tanto la tasa de intercambio CO2-O2,
que es la capacidad oxidativa para suministrar energía a los músculos, y la tasa de flujo ventilatorio, que es el volumen de gas inhalado y exhalado de los pulmones de una persona por minuto. Lo que ocurrió tras decirle al grupo que tenía mayor riesgo de tener peor predisposición para mejorar sus capacidades físicas es que, por un lado, el tiempo total que podían aguantar corriendo disminuyó. En cuanto a la experiencia subjetiva del esfuerzo y el calor percibido durante el ejercicio, es cierto que el grupo de alto riesgo no reportó peores resultados tras conocer las pruebas de ADN. Sin embargo, el grupo de bajo riesgo sí que experimentó un efecto placebo y reportó menores sensaciones de esfuerzo y calor. En cuanto a la fisiología, ambos parámetros estudiados disminuyeron significativamente. Estos resultados ilustran el impacto de conocer el propio riesgo genético por sí solo, independientemente del riesgo genético real, y muestran que la mentalidad o el mindset que crea la información sobre el riesgo genético puede tener consecuencias significativas. Estos datos no solo muestran el poder de la mente, sino que lo que te digan puede influir sobre tu mente y esta producir cambios directos sobre tu cuerpo, sobre tu fisiología, sobre tu comportamiento y sobre tus sensaciones sobre las cosas. Para seguir hablando sobre esta temática traigo a dos invitados especiales. Mi primera invitada es Aurora Jiménez, fisioterapeuta, especialista en dolor y además muy buena amiga. Trabaja en el puerto de Santa María, en Cádiz, y allí que me he desplazado para tener una buena charla con ella. ¿La comentamos? La verdad que sí, y los estudios que se han visto son bastante importantes. De hecho, a nivel nada más de dolor, no me voy a meter en el tipo de dolor, hicieron un estudio muy chulo en los que siempre me gusta comentarlo porque llevaron a personas a gran altitud. Se decía que a nivel de gran altitud, por oxígeno tal y cual, podría provocar dolor de cabeza, era algo normal. Pero llevaron a un grupo y no le dijeron nada, simplemente los llevaron a gran altitud para que durmiesen allí. Cogieron a otro grupo y les dijeron que le iba a provocar dolor de cabeza el estar a gran altitud porque tal cual no sé qué, no sé cuánto, y se lo contaron todo. Y luego llevaron a otro, que este es el que más me gusta, que no solo lo llevaron a gran altitud y le dijeron todo eso, sino que encima metieron algo contextual o cultural, que fue que tenían que dormir al lado de personas que sufrían insomnio severo y dolores de cabeza. Y se vio como a niveles de dolor, a nivel subjetivo, oye, ¿cuánto dolor has sentido? ¿Has sentido dolor en la cabeza? Tal cual, no sé qué. Se vio que de manera exponencial el grupo que más dolor tuvo fue el que no solo se le dijo que iba a tener dolor de cabeza, sino que durmió con alguien al lado diciendo, no me puedo dormir, me duele la cabeza. Luego fue el que tuvo la sugestión verbal o ese nocebo, esa parte mala, y luego el que menos tuvo fue el que simplemente pues, fue a dormir a gran altitud. O sea que simplemente lo que te digan y además con quién convivas o cómo sea tu entorno puede ser un disparador del dolor bastante grande. Esto nos vale para muchos tipos de dolores. Una de las cosas guays que nos ha enseñado en los últimos años la neurociencia es que el contexto es súper importante, que no solamente una resonancia magnética va a ser interesante, como pensábamos hace unos años. De hecho hay gente que sigue pensando que la causa de su dolor va a estar en una resonancia, cuando hay factores que importan más allá de esa resonancia, más de lo que salga en esa prueba de imagen. Es decir, que si sigues pensando que el origen de tu dolor es la hernia, es que estás desactualizado en fisiología del dolor. Veamos lo que dice Aurora en este sentido. Es que el dolor que yo tengo de lumbares es hereditario, porque mi padre lo tuvo y mi madre siempre se quejaba del dolor. No es que haya una causa genética hereditaria que ponga dolor lumbar realmente, sino que al final todos los hábitos de vida de tu familia y ver todos los días a tus padres quejándose de un dolor realmente ha podido tener mucho que ver en que tú al final también tengas algo de dolor ahí. Ya. ¿Sabes que dice algo parecido también? El doctor Arturo Goicoechea con las migrañas. Sí. Que dice que la gente que tiene a su alrededor migrañas son más propensas a tener migrañas. Y que aquellos médicos que estudian migrañas son más propensos a tener migrañas. De hecho, a mí me pasa cuando doy cursos y hablo sobre dolor crónico. Yo tuve dolor crónico en mi época, ya está casi finiquitado, dejando algunos días raros de mucho estrés y que se junten muchas cosas, y cada vez que doy un curso y hablo de ello, generalmente se me vuelve a disparar ese dolor, ese estresor, y todo eso vuelve un poco a su ser porque hablo de mi historia y quieras o no dispara un poco eso, sí.
Recordemos que este capítulo se llama El poder de la mente, y para entender mejor el poder de la mente es interesante conocer mejor el concepto y el poder negativo del catastrofismo. Y que no influye solo eso, en el dolor lumbar también se ha visto muchísimo a nivel de creencia, sobre todo el catastrofismo, ese pensamiento negativo hacia tu dolor, esa rumiación todo el rato. Yo lo defino siempre el catastrofismo como si piensas que algo va a salir mal, saldrá mal a nivel de dolor. Y se ha visto que los niveles de catastrofismo median mayores costos a nivel de bajas de dolor lumbar, median mayores aumentos de discapacidad, median mayor duración del propio dolor, a nivel desproporcionado. Y de hecho hubo un estudio que dijo, bueno, voy a comparar esto con lo biológico, es decir, a ver qué tiene más peso en la intensidad del dolor, y cogieron a un grupito de personas que estaban puestos para cirugía, precisamente por hernia lumbar, antes de hacerse la cirugía, y con radiculopatía, ¿vale? Y midieron compresión nerviosa, midieron inflamación, midieron un montón de cosas a nivel tamaño de la hernia, a nivel, digamos, más biológico, y luego midieron otras variables a nivel, vamos a decir, más psicológico. A mí no me gusta hacer separaciones, pero para que se entienda. Y midieron, una de las cosas que midieron fue el catastrofismo, y otra la capacidad que tiene nuestro cuerpo de producir analgesia, digamos, esa modulación del dolor. Y lo que vieron es que lo que más se relacionaba con mayores intensidades del dolor no era ni el tamaño de la hernia, ni la compresión nerviosa, ni ninguno de los factores biológicos. Los únicos factores que se asociaban con mayores intensidades de dolor eran precisamente el catastrofismo y esa falta de modulación del dolor. ¡Wow! Datos increíbles que todo el mundo debería conocer. De hecho, ¿sabes que las protusiones y las hernias se pueden reabsorber? Es más, ¿sabes que hay estudios que dicen que cuanto más grande es el tamaño de la hernia, mayor probabilidad hay de que se reabsorba? Pues mira, sí. De hecho, a nivel de... Bueno, se me viene uno a nivel de pruebas de imagen, fíjate, que bueno, va un poco hilado porque a nivel de dolor lumbar venían al médico y decían, oye, tengo dolor lumbar. Y había un grupo al que se le hacía en menos de 2 semanas una prueba de imagen, ¿vale? Y se le daban los resultados y se le explicaban. Y otro al que no se le hacía prueba de imagen, no se le hacía resonancia alguna, ¿vale? Pues se vio que los que tenían la resonancia y el diagnóstico de la resonancia, que generalmente no lo suelen dar muy benévolo, lo suelen ser bastante... muchas cosas que los pacientes no entienden, te ha salido una hernia, artrosis, muchas cosas que al final crean un catastrofismo sin quererlo. Pues se vio que estos a los que se le había hecho resonancia tenían mucho más tiempo de baja laboral porque tenían mucha más discapacidad y mucho más dolor, y a los que no se le había hecho la resonancia se recuperaban antes, tenían menos tiempo de bajas laborales, menos costo y menos dolor y menos discapacidad. De hecho, en las guías clínicas de fisioterapia ante el dolor lumbar está prohibido, entre comillas, digamos que es una bandera de que no puedes pasar de no se debe de hacer prueba de imagen a las personas que vienen con dolor lumbar, no se le debe de mandar resonancia, a no ser que tenga banderas rojas de cáncer, fractura, cosas que se ven, y aún así se siguen mandando. Claro, porque toda esa gente, que hay muchos clientes que dicen, voy a ir a hacer una resonancia para ver qué tengo. Claro, ese es el problema. Y a mí me parece perfecto, es decir, a mí la resonancia no me parece que sea el problema. Al final la resonancia fue un avance en el mundo de la ciencia y me parece algo bueno. El problema es lo que te cuentan. Para mí el problema es la narrativa. Tú puedes coger una resonancia y dar unos resultados y hacerlos, como yo digo, benévolos. Explicarlos bien, explicar que una hernia no tiene por qué significar dolor, que depende de la zona es muy común, porcentajes que se ven con personas que tienen síntomas, con personas que no, y que las hernias son algo común, porcentajes de artrosis. Darle menos, digamos, menos fuerte a esa persona a nivel de no, pues ya no puedes correr, ya no puedes hacer no sé qué, ya no puedes no sé cuánto. Para mí el problema no es la resonancia en sí, creo que la resonancia puede darnos bastantes detalles que son buenos, sino toda la narrativa que acompaña a esa resonancia, que normalmente suele ser muy negativa para la persona. Tienes la espalda como una persona de 90 años. Esa frase, ¿no? Dices tú, claro, a la persona como no le va a doler más después, pues claro, pues sí que me estás diciendo. O llega la persona que le gusta correr y de repente le dice el médico que no, hombre, no, que con esto ya no puede correr, porque es que claro, le ha salido una hernia. Y claro, al final la persona
la incapacitas más, le destrozas una parte de su vida, le destrozas toda motivación. Pues normal, al final no creo que sea tanto la resonancia como lo que se dice de ella. Y es que conocer el diagnóstico puede significar en una mayor discapacidad. En este sentido le pedí a Aurora que explicara un estudio que a mí me encanta, en el que cogen más de 200 rodillas que aparentemente no tienen nada porque no tienen dolor, y es curioso lo que ocurre. Y sí, es muy gracioso porque al final cogen 230 rodillas de personas que no tienen ningún tipo de dolor, cero, asintomáticas total, y sacan, pues el 97% tiene anormalidades en las rodillas. Claro, yo siempre me paro en ese y digo, pero ¿cómo puede ser que el 97% tenga una anormalidad si precisamente si lo tiene todo el mundo debería ser la norma? O sea, que lo normal es que en la resonancia o en la prueba de imagen salga algo. Yo siempre digo que no somos de libro, que el eterno está ahí puesto y tú sales perfectamente igual que el del libro, que cada uno, pues igual que tenemos una cara, pues también seremos diferentes por dentro. Claro. Y no pasa nada, no es nada malo, no es nada fuera de lo normal. Simplemente pues cada uno se habrá adaptado a lo largo de su vida, claro, como fuera. Entonces lo normal es no ser normal y que además la anormalidad no se relaciona con dolor. No es mala, exacto, no se tiene por qué relacionar con dolor. Sí. Vaya que lo normal es no ser normal. Sigamos hablando con Aurora sobre catastrofismo. Mira, pues había uno, a mí me resulta interesante cuando trabajo con dolor porque se le da mucho bombo en los estudios a la intensidad del dolor. Es decir, del 0 al 10, ¿cuánto te duele? ¿No? Ahí está, exacto. Y se ha visto que no tanto la intensidad, de hecho la intensidad solo media entre un 0 y un 3% de la discapacidad de la persona. Y en cambio, lo que más media o lo que más se relaciona con la discapacidad, con la falta de poder hacer cosas en tu día a día, que al final es lo peor del dolor, es el catastrofismo, es la creencia negativa hacia tu dolor. La intensidad, yo siempre pongo el ejemplo de las agujetas. Digo, las agujetas pueden llegar a ser súper intensas, muy muy intensas, pero tú no te sientes mal, no te sientes discapacitado, no te sientes que no puedas hacer algo, no sientes que tu día a día se pare, ni que el mundo sea peor, ni que nada te frustre. Y en cambio nace algún dolor que no llegas a comprender, que es normal, y puede generar un catastrofismo tan grande que sea el catastrofismo y no la intensidad en sí. A lo mejor la intensidad del dolor es un 4, es decir, no es muy intenso, pero me provoca mucho malestar, muchísimo. Y al final, si somos capaces de cambiar ese catastrofismo, somos capaces de hacer que la persona salga de esa discapacidad y que mejore al final, por ende, todo. Luego, o sea que sí. Y por último le pregunto, ¿qué considera que hay que hacer para elegir a un buen profesional? Bueno, lo primero, ponerse en manos de un profesional que entienda de dolor y que esa persona diga, joder, esta persona, en mi profesional, me lo está explicando bien, me está calmando, me está dando tranquilidad, entiende lo que le estoy diciendo y me escucha. Ese es el profesional con el que te tienes que quedar, no con el que te genere miedo o el que te prohíba algo. Quédate con el que siempre te dé una alternativa, que se ponga contigo, que tú veas que ha empatizado contigo. A partir de ahí va a ir todo bien. Y luego, que sea capaz la persona de hacer un poquito de conciencia y decir, vale, no pasa nada. Tengo esto, yo voy a mirármelo, voy a hacer lo que me diga mi profesional, voy a ir ahí y voy a intentar no meterme todos los días en esa caja de mierda en la que yo me he metido hasta el fondo muchísimos días, pero intentar siempre tener una vía de escape ahí. Yo creo que como mejor se hace, depende del dolor que tengas, es con un profesional. Pero sí, yo he estado muchas veces en el cajón, en el pozo que yo le llamo, y que una vocecita en mí hiciese así y dijera, vale, Aurora, no pasa nada, sabes qué es, comprendes esto, lo entiendes, cálmate, sabes que esto es peor para ti, lo único que hace es que el círculo vicioso del dolor sea más grande. Imagino que estarás de acuerdo conmigo con que ha sido súper interesante esta pequeña charla con Aurora. Vamos a recapitular los 5 puntos más importantes que yo extraigo de esta entrevista. Punto 1. Rodéate de buenas personas, porque lo que te digan puede afectar directamente sobre tu dolor. Punto 2. Tus creencias y tus pensamientos pueden modular tu dolor tanto para bien como para mal. 3. Intenta tener una actitud y una mente positiva.
Pensamientos negativos pueden actuar como triggers, como disparadores del dolor, mientras que una mente positiva va a cortar los plazos de incapacidad. 4. No siempre relaciones tu dolor con la resonancia que te has hecho. A veces las pruebas de imagen te dan una información que no es válida, porque no siempre lo que aparezca en la resonancia va a ser el motivo o causa de tu dolor. A veces la resonancia lo que va a hacer es confundirte más y aumentar tus sensaciones de dolor. Y 5, y por último, si quieres tratar tu dolor, elige un profesional que sepa de dolor. Y yo llevo una cantidad de horas y días en esta habitación para que este proyecto salga adelante de loco. Yo me lo estoy tomando como un trabajo. Si tú quieres valorar mi trabajo porque te ha gustado un poquito y quieres que salga la segunda parte de esto que acabas de ver, y yo, hazme un bizum. Así 93 30 27 24. Si quieres valorar mi trabajo, aquí está. Nos vemos en la segunda parte.